Ya, estamos de vuelta con la última patita del día de hoy. Vamos a seguir con el tema eje que hemos tenido durante este último periodo que tiene que ver con lo que representa la tierra para nosotros. Hablamos desde la perspectiva del cuidado de la tierra y todo. Y para eso también tenemos que identificar, en este caso, cuáles son los distintos organismos que intervienen dentro de nuestro planeta en sí y que tenemos interacción continua. Por lo tanto, hoy día nuestro tema eje son ecosistemas. Vamos a hablar de qué es un ecosistema, qué ecosistema identificamos dentro de eh, sociedad, nuestro lugar más cercano, ¿ya? Así que lo primero que vamos a hacer es recordar lo que es un ecosistema. Vamos a ver un pequeño video introductorio y para los que no tienen la guía, se las acabo de mandar al chat. Ahí se está actualizando en el chat. Vuelvo a insistir, está bastante lento. No sé por qué, pero está bastante lento, ¿ya? Así que comenzamos y recordamos lo que es un ecosistema. Shh, escuchad. Lo que estáis oyendo no solo son sonidos de la naturaleza, es el lenguaje de unos lugares muy especiales, los ecosistemas. Este es uno de los temas más importantes si queremos aprender a cuidar y a respetar nuestro planeta. Así que prestad mucha atención, porque empezamos. Cuando tu empresa crece, también lo hacen las órdenes, Oh, ¿por qué salió facturas y los problemas permitido? sin compras. Atrasos, inconsistencias, prove- Un ecosistema es un conjunto formado por una comunidad de seres vivos y el medio físico en el que habitan. Por ejemplo, este río es un ecosistema. Está formado por el agua, las rocas, los peces, las ranas, las plantas y el resto de seres vivos o no vivos que viven en él. Podéis encontrar ecosistemas en cualquier lugar del planeta. Algunos son inmensamente grandes, como la Antártida. Otros muy pequeñitos, como esta charca. Para que exista un ecosistema necesitamos dos componentes. En primer lugar, un medio físico, en el que vivan todos los habitantes del ecosistema. A ese medio físico también se le llama biotopo y está formado por todo lo que influye sobre los seres vivos. Mirad, el suelo, el agua, el viento, la luz o la temperatura forman ese medio físico e influye sobre todos los seres vivos que habitan en él. Os pongo un ejemplo. Si vais caminando por un sitio donde la temperatura es muy alta, por ejemplo, un desierto, es muy complicado que os encontréis un oso polar, ¿no? Y al contrario pasa lo mismo. Si vais caminando por la Antártida, es muy complicado que os encontréis un camello. Y el segundo componente del ecosistema son todos los seres vivos que habitan en él. A ese conjunto de seres vivos también se le llama biocenosis. Y está formado por los animales, las plantas y los microorganismos que habitan en el espacio físico. Todos los seres vivos pertenecen a una determinada especie. Por ejemplo, estas mariposas pertenecen a su propia especie, que es distinta a la de este perezoso, ¿verdad? ¿Y qué pasa con estas margaritas? Pues lo mismo, que pertenecen a su propia especie.
Cuando queremos referirnos a todos los seres vivos de una misma especie que habitan en un determinado ecosistema, lo llamamos población. Por ejemplo, en un ecosistema puede haber una gran población de caballos, abejas o amapolas. Y por último, a todos los animales, plantas y microorganismos de las distintas especies que forman un ecosistema, los llamamos comunidad. ¿Qué? ¿Os habéis perdido? Vamos a resumirlo. 3, 2, 1... En primer lugar, encontramos un individuo de una determinada especie, por ejemplo, el león. Pero ese león no está solo, le acompañan muchos más individuos de su misma especie. Todos ellos forman la población de leones. Pero estos leones no están solos, los acompañan muchas más poblaciones de distintas especies. Los antílopes, las cebras, las acacias, las moscas, todos ellos forman una comunidad. Y esa comunidad vive en un determinado lugar, que es su medio físico, donde están rodeados de rocas, agua, aire, luz, el suelo. Ese medio físico y sus habitantes forman el ecosistema, concretamente la sabana. Ah, y una cosa muy importante, ese ecosistema no está solo. De hecho, a veces es muy difícil definir dónde termina un ecosistema y empieza otro. Al conjunto de ecosistemas que hay en la Tierra lo llamamos biosfera. Seguro que lo habéis oído un montón de veces. Pues ya sabéis lo que significa. Quita. No, quita tú. Quita. Quita. Que te quites. Que no. Como no te quites, te voy a... ¿Me vas a Que qué? te quites. Hola, tío, te has pasado. Ay, perdón. No pasa nada. Te puedes quedar si quieres. Vale. Todos los seres vivos que formamos un ecosistema tenemos algo en común. Tenemos que alimentarnos. Para hacerlo dependemos los unos de los otros. Por eso todos los seres vivos estamos conectados en lo que se llama cadena alimenticia. En esa cadena se pueden desempeñar distintos papeles. Fijaos, en primer lugar están los seres vivos que conocemos como productores. Estos seres tienen el poder de producir su propio alimento gracias a la fotosíntesis. ¿Os suena? Claro, la mayoría de los seres productores son las plantas, o también conocidas como la flora. Sin estos productores, la fauna, o sea, los animales, no podríamos sobrevivir en un ecosistema. Eso es así porque todos los animales somos consumidores. O sea, que no podemos producir nuestro propio alimento y dependemos de otros seres vivos para alimentarnos. Los animales herbívoros consiguen la energía que necesitan alimentándose de plantas. Los carnívoros sobreviven alimentándose de otros animales y los omnívoros obtenemos nuestra energía tanto de las plantas como de los animales. Por último, los hongos y las bacterias forman el grupo de los descomponedores. Estos seres vivos se alimentan de los animales o de las plantas que ya han muerto y los convierten en nutrientes que acaban en la tierra. Esos nutrientes son aprovechados por los productores para crecer y hacer la fotosíntesis. Y así es como la cadena alimenticia vuelve a empezar. Como veis, los seres vivos estamos conectados en un ciclo en el que todos dependemos de todos para sobrevivir. Mi trabajo es fácil porque uso Clica, así es como llevo el control de todas mis tareas. Empiezo vaciando todo lo... Pero volvamos a los ecosistemas. Hay dos grandes tipos, los ecosistemas naturales y los ecosistemas artificiales. Los ecosistemas naturales son los que han sido creados por la propia naturaleza. Distinguimos entre los ecosistemas terrestres y acuáticos, los desiertos, los bosques, las selvas, las sabanas, las praderas o las tundras. Son ecosistemas naturales terrestres. Los mares y los océanos son ecosistemas acuáticos de agua salada. Por último, los ríos y los lagos son ecosistemas acuáticos de agua dulce. Los ecosistemas artificiales son los que han sido creados por el ser humano. Por ejemplo, los ecosistemas urbanos, los agrícolas o los embalses.
habéis visto que todos los elementos vivos o no vivos de un ecosistema están conectados. Los ecosistemas viven en un delicado equilibrio en el que los animales, las plantas y los microorganismos se han adaptado al clima y a los recursos disponibles para sobrevivir. Si el clima empieza a cambiar o los recursos desaparecen, el ecosistema está en peligro. Por eso es tan importante que los seres humanos tengamos mucho cuidado cuando construimos nuestras casas, las carreteras, utilizamos los recursos naturales, porque alteramos ese equilibrio y podemos destruir los ecosistemas que ya estaban ahí mucho antes que nosotros. Pasa lo mismo con el clima. Si debido a nuestras acciones, por ejemplo, la temperatura de los océanos y los mares empieza a subir, los peces o los corales ya no podrán sobrevivir en ellos. Así que ya sabéis, el mundo es nuestro hogar. Es muy importante conocerlo, respetarlo y cuidarlo. Pero lo que también es muy importante es descubrir si lo sabéis todo sobre los ecosistemas. Vamos a descubrirlo, porque ha llegado la hora de jugar. ¿Habéis estado atentos al vídeo? Ahora es el momento. Ya no vamos a hacer la hora de jugar porque se extiende más el video. Ya, a ver. Como resumen dentro de lo que habló de los ecosistemas y nuestro presentador españolísimo, eh, todos nosotros, todas las especies interactuamos dependiendo del lugar imperante donde estemos, ¿ya? Eh, Todo lo que compone nuestro lugar es parte de nuestro ecosistema. Por ejemplo, yo vivo en un ecosistema medio mixto entre rural y urbano. Y en mi ecosistema encuentro animales de granja, encuentro animales de cerro, encuentro un montón de animales que tienen que ver con lo que está en torno, pero así también encuentro farmacias, supermercados y cosas que le dan el lado urbano, que ya sería un ecosistema artificial, creado por los humanos, ¿ya? Entonces, todos los ecosistemas, todos, tienen, espérenme, alguien por ahí me preguntó por la guía, la estoy mandando de nuevo la guía, ¿ya? Eh, Todos estos ecosistemas tienen que ver con cómo interactúan o se mantienen o se equilibra eh, el lugar donde estamos para que se mantenga la especie. Nosotros invadimos de forma constante los ecosistemas, como mostraba el video. Los seres humanos somos los que más intervenimos en los ecosistemas y eso cambia o modifica la fauna, la flora, modifica los lugares, modifica el tipo de alimentación, el tipo de depredadores, el tipo de productores, modifica todo. ¿Ya? Un solo eje del ecosistema que cambia y se modifica todo, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de un ecosistema, si lo vemos directamente de sus componentes, eco, como economía, ecología o ecosistema, vienen del término griego oikos, que significa casa. Y en esa casa, que es la naturaleza, todos los habitantes estamos relacionados. Dependemos lo uno de lo otro, eso lo tenemos más que claro. Los seres vivos, desde el hombre hasta el microbio más pequeño, viven en asociación con otros seres vivos, plantas, animales, microorganismos, los mismos seres humanos, y también componentes no vivos, en este caso las condiciones climáticas, las casas, los edificios, luz solar, relieve, etcétera. Cada uno de los ambientes de la naturaleza en que se produce esta interacción es un ecosistema. Por ejemplo, un bosque, un lago, una pradera, todos los ecosistemas de tierra en conjunto conforman la biosfera. En este caso, para que los ecosistemas se mantengan, siempre tiene que existir un equilibrio. Siempre, siempre, siempre. Si se cambia ese equilibrio, afecta al ecosistema por completo. Ya, ojo con eso. Para subsistir, todo ser vivo necesita materia y energía. En un ecosistema, la materia y la energía van pasando en una cadena, ya que nosotros la conocemos como cadena alimentaria o alimenticia. En este caso, la vida, la tierra depende del sol, pero los únicos seres vivos que son capaces de almacenar energía
con el sol y con el agua son los vegetales, los árboles, ¿cierto? Los vegetales toman la energía del sol y la convierten en alimento, y ahí es cuando se produce la fotosíntesis, este proceso de reproducción de los árboles, de las plantas, y eso les da la clorofila, el colorcito verdecito, el colorcito que tienen las plantas. Eh, Todas estas formas de vida dependen de los vegetales. Por eso tienen el nombre de productores, porque producen alimento, ¿ya? Y los que comen ese alimento son los consumidores. En este caso, hay microorganismos que se encargan de reciclar esta materia orgánica, es que son los descomponedores. Acuérdense que nosotros cuando ya un ser humano fallece, su cuerpo se descompone en cierta cantidad de tiempo. Y esos son estos microorganismos que a través de procesos químicos van descomponiendo la materia, ¿ya? Y son devueltos al medio ambiente de nuevo y todo. Estos descomponedores son más conocidos como bacterias, ya hongos, que están principalmente en el suelo. Aquí tenemos una cadena alimentaria eh, clásica, esta es una clásica, donde podemos identificar todos los seres que intervienen dentro de este ecosistema. Por ejemplo, tenemos los pájaros que comen insectos, gusanos, semillas. Tenemos el pez que come esos insectos. Tenemos insecto acá, tenemos insecto arriba. Comen también las plantitas. Tenemos la rana que también come insectos. Tenemos el ave que se come la rana, el conejo y el pájaro. Tenemos el árbol que absorbe las sustancias químicas orgánicas a través de sus raíces. Y el conejo se alimenta de estos productores, del árbol, de la hierba fresca y todo. Tenemos la materia muerta que se va descomponiendo y las plantas y animales que mueren y se descomponen. ¿Ya? Es decir, tenemos toda esta cadena que necesita de productores, necesita de consumidores y de descomponedores. Para que se cumpla el ciclo completo, tienen que estar todos interactuando entre sí. Sí o sí tienen que interactuar todos. ¿Ya? Entonces, basado en eso mismo, ustedes tomando en cuenta en esto, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si no existieran los descomponedores? Hicimos toda la cadena, llegamos hasta el momento de la descomposición. ¿Qué pasaría, según ustedes, lo que conocen, si no existieran estos descomponedores? Profesor, yo pienso que se rompe la cadena del ecosistema, ¿Ya? ¿Por qué? porque no hubiera como la tierra orgánica nuevamente para empezar a hacer la cadena alimenticia. ¿Ya? ¿Me parece? ¿Alguien más? ¿Qué pasaría si no llegamos a la etapa de los descomponedores? ¿Qué pasaría? ¿Alguien por ahí? Despierten, La despierten, la última acumulación, patita. Y eso es importantísimo. Miren, nosotros hacemos mal la pega. ¿Y por qué Sí. hacemos mal la pega? Porque nosotros creamos un ciclo y este ciclo que creamos no lo terminamos como corresponde. ¿A qué me refiero? Hace muchos años atrás, incluso fue acá en Chile, encontraron, o sea, crearon, más que encontraron, crearon unas bolsas que se, descom- se descomponían solas con el agua. Tú Ecológica, las sí, ecológica. utilizabas y al agua y se descomponían y no contaminabas. Y yo lo encontré una idea genial. No se hizo masiva porque era cara y era más fácil tener una bolsa plástica. Aquí me refiero que hacemos la pega mal nosotros. Por ejemplo, nosotros hacemos nuestro círculo de consumidores. Consumimos comida, ropa, electrodoméstico y todo, pero no tenemos descomponedores. Por eso, por ejemplo, en el desierto del norte de Chile
hay basurales gigantescos de ropa y esa ropa no tiene descomponedores del organismo. No hay organismos que descompongan lo artificial de la ropa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se acumula basura y eso provoca enfermedades. Y si animales comen de esa basura que les va a provocar una enfermedad, se mueren. Y se ya muere. bloqueamos la cadena. Ya existió un cambio completo en la cadena alimentaria. Entonces, la función de los descomponedores es vital, porque evitan la acumulación, como lo dijo recién la compañera, y evitan las enfermedades, las transmisiones que pueden haber. Es más, hay aves que son carroñeras, que su organismo les permite comer o vivir comiendo carroñas, ¿ya? Pero no todos los animales tienen esa posibilidad, para nada. ¿Por qué? Porque su organismo, por ejemplo, hablaban de los leones la otra vez. No, no eran los leones, pero era un animal de estos gatos grandotes. No me acuerdo cuál era. Que no come carne muerta. Él tiene que cazar el animal y tiene que comérselo después de cazarlo. No come carne muerta, porque la carne muerta entra en descomposición y le hace daño a su organismo. Y él, como la naturaleza sabia, sabe que no puede comer eso y tiene que cazar. Entonces, eh, son situaciones que mantienen en equilibrio esta cadena alimentaria. La mantienen en equilibrio, pero como lo dijeron recién, cualquier situación que cambie o modifique esta cadena alimentaria va a crear un choque completo en los productores, en los consumidores, en los depredadores, todos se van a ver afectados. Acuérdense que hablamos en un capítulo anterior, hablamos del tema de los pumas. No sé si se acuerdan, lo conversamos en su momento. Y por eso quería hablarles de este tema. Tomemos en cuenta esto. Vamos a hablar de un ecosistema específico. Bosque, río, desierto, el que ustedes quieran, ustedes van a decir cuál. Vamos a hablar de todos los elementos que componen este ecosistema, completito, completito, todo lo que se nos ocurran. Y luego vamos a hablar de la relación que tienen entre ellos. Cuáles van a ser los depredadores, los consumidores, los descomponedores y todo. ¿Ya? ¿Qué ecosistema elegimos? ¿Qué ecosistema les tinca a ustedes elegir? El que ustedes quieran, solamente pongan uno. ¿No se les ocurre cuál? ¿O quieren Río, que les... El río, ya, pongamos un ecosistema de río. Ya, ¿qué me parece? Tenemos harto, harto de dónde sacar ahí para el ecosistema de río. Ya, tenemos el ecosistema de río. Pensemos en los elementos y seres vivos que los componen. Empecemos. ¿Cuáles son los elementos? plantas acuáticas, o sea, del río en sí, Ya, algas, ya. ¿Qué más? Árboles, árboles, piedras, Árboles, tenemos árboles, ya. peces, Tenemos peces, las piedras también. tenemos piedras, insectos. muchos insectos. En algunos ríos hay unos cangrejos chiquititos. Sí, tienen, no me acuerdo cómo se llaman, pero sí lo vamos a poner como cangrejos, tienen un nombre específico. ¿Ya? ¿Qué más? Caracoles de río, Caracoles. Ajá. Aves también. Tenemos muchas aves de muchas especies distintas. Tenemos garzas también en el río. Tenemos garzas, sí. Renacuajo. Renacuajos.
Garzas, ya. También Eh, está la culebra de río. No me conozco Tenemos bien. serpientes, sí. Serpientes. Hay hartas. ¿Qué más se le ocurre? Patos silvestres. Tenemos patos, ya. Faltan unos animales que son importantes. eh, No sé si alguno de los compañeros se sabe el nombre, pero también hay un pajarito que está en la mayoría de los ríos, que cría a sus bebés bajo algunas ramas. No me puedo acordar su nombre. Sí, sí, lo podemos encasillar dentro de las aves, porque ahí tenemos hartos tipos, martín pescador, hay loica, hay muchos, porque el ecosistema de río es muy rico para alimentarse, es muy rico, pero ahí Los osos nos se faltan alimentan de los todos. peces, ¿Cómo? los osos, En Chile no tenemos osos, Caimanes, tampoco tenemos caimanes, pero hay un animal el que puma, compone... el puma, no, ¿cómo que se llama Ya, ese mira, tigre? sí, 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 sí. Puede ser, aunque no es principalmente del ecosistema de río, pero sí andan, andan. Los conejitos también andan cerca del río. Conejos, también tenemos conejos cerca del río. Rana, parte de ¿Cómo? ratones. las Ratones, ranas, ranas. ranas. Claro, lo pusimos arriba como renacuajo, ¿no? Sí, lo puse arriba. Ya, lo vamos a poner como ranas también. Faltan unos animales que son semiacuáticos, que esos están más para el sur de Chile y que cambiaron el ecosistema completo del sur de Chile. Los, Ya, ese se los doy yo. Nos faltan dos que son importantes. Los coipos, los coipos, que incluso cambiaron la represa y los lugares hacia donde fluye el agua en el sur de Chile. Es una invasión bastante grande de estos pequeños seres. Y hay los, ca- otro que son muy importantes y que los son los castores, descomponedores. Los castores, Claro, los coipos son los castores, exactamente. Lo más ¿verdad? importante dentro que son los descomponedores, que son las lombrices, mm, que no lo habíamos tomado en cuenta. Fíjense, tenemos bastante interacción, bastante, tenemos de todo un poco. Ahora, vamos a hablar primero de los productores. ¿Cuáles, según ustedes, de todo lo que vemos acá, son productores? Producen alimentos. Su función es producir alimentos. los árboles, los peces, Árboles, peces, cangrejos, ya, pero principalmente que sean productores. que producen. Exactamente. Ay, Peces, Ya me dijeron los árboles. Los árboles son productores 100%. los Porque las ya peces, algas, dijimos que a través de la las algas, fotosíntesis y todo. las ujú, algas. los Las algas. insectos, Las algas son productores. Las algas Sí. son 100% productores. ¿Por qué? Porque acuérdense que estos productores que son, en este caso, son organismos autótrofos, es decir, que solamente producen alimento, son aquellos que se reproducen a través de la fotosíntesis. En este caso serían los árboles, los líquenes, las algas, todos aquellos que pueden ser consumidos por algunos. Ahora, tenemos productores. Vamos con consumidores, ahí tenemos muchos, po.
Consumidores, Los conejos, los ratones, bueno, todos, los producen puma. los peces, el puma, todos son consumidores, los renacuajos, las garzas, etcétera, etcétera, etcétera. Porque todos dependen de la alimentación. Ahora, ¿cuáles serían los depredadores del ecosistema de río? Depredadores. ¿El puma? El puma es uno, sí. ¿La serpiente? No. Los Tenemos ratones, al puma, que en este caso el puma sería como el de la escala más grande. Tenemos serpiente, que se come los renacuajos. Tenemos los ratones, que se comen los animalitos más pequeños. Le puse ratones. Ratones, ¿qué más? También hay zorros cerca de los ríos. Sí, sí, también nos faltaron ahí los zorritos. Sí, sí, sí. Las ranas, a los insectos. Las Las ranas ranas, que se comen los insectos. Las garzas que se comen a los pescados. Las garzas, que se comen, sí, a los pescados. ¿Y los peces qué se comen? Los insectos que se posan cerca del agua o en Sí, alguna planta que esté y cerca del agua. comen, y comen microorganismos dentro del agua. Entonces los peces también son depredadores. Pero vamos a poner esos que son los principales. Yo creo que aquí, claro, le agregaría el coipo. el coipo que se come los árboles. Sí, el coipo es un depredador bastante grande, le agregaría ese. Ahora, nos falta uno para que tengamos la cadena completa. Los descomponedores. De todos nuestros Mm, elementos que pusimos, ¿cuáles Las cumplen la función de lombrices, descomponer? En este caso, bueno, aparte de los microorganismos más pequeños, lo principal que podemos identificar son las lombrices, cuya función específica es descomponer. Ya, sí. obviamente aquí hay animales de carroña y hay otras cosas, pero eh, las lombrices cumplen una función específica. Ya, ahí tenemos como un contexto de todos los elementos. Y si se dan cuenta, recién lo dijimos, todos interactúan entre sí. Uno es depredador de otro. En la cadena de depredador, el más grande vendría a ser el puma, que se va a comer al ser carnívoro, se va a comer a los más grandes, a las garzas, a alguna rana grandota, etcétera. Y al comerse eso, los más pequeños también van a quedar sin depredador. Entonces, todos interactúan entre sí. Todos se comen al otro, a excepción de los productores exclusivos, que serían los árboles y la alga, que alimentan a estos organismos más pequeños. ¿Sabían ustedes que el ser humano, para satisfacer sus necesidades, eh, transforma la naturaleza? Nosotros transformamos la naturaleza, porque ni siquiera la utilizamos correctamente. Impactamos los ecosistemas de forma bastante negativa y la intervención eh, si es pequeña, no crea grandes cambios en el ecosistema, los cambia, pero no de forma así como drástica. Profesor, oiga, Dígame. me ha echado 2 veces la clase. No, yo no he echado a nadie. No, me ha sacado 2 veces la clase, dice que no había conexión. Ah, no, sí. Mira, yo he tenido muchos problemas con Zoom hoy día. La verdad es que se me ha caído 3 veces, se me queda pegado. No sé si será Zoom el que está fallando o a lo mejor las señales de internet puede que estén fallando. No, Parece porque a mí profesor, también me ha si me pasado. vuelve a pasar,
ya voy a entender la razón. Sí, no, Gracias. sí, yo creo que tiene que ver con las señales de internet porque ha estado como medio raro hoy día, ¿ya? Entonces, este cambio a veces es imperceptible, pero igual va a modificar el ecosistema. A veces no se va a notar tanto, pero lo va a modificar. Miren, lo que le hablaba recién de los coipos, no es una especie como muy nativa. Llegan desde afuera y cuando llegan a los lugares específicos donde lo llevaron, intervinieron los ríos hacia donde fluían y eso significó que se modificó el ecosistema de los que se alimentaban de los ríos más abajo. Entonces ese ecosistema cambió. Ya hay un cambio drástico dentro de lo que es el ecosistema y es la intervención de un solo tipo de animal. Cuando, por ejemplo, acá trajeron ¿cómo se llaman estos que son como cerditos? Los jabalíes, sobre todo para el sur, se convirtieron en una plaga. Y los jabalíes empezaron a comer animales que son animales autóctonos. Es más, en algunos lugares del sur de Chile está permitida la caza de jabalíes, porque cambiaron el ecosistema completo de los lugares donde llegaron. ¿Ya? Entonces, a lo mejor para nosotros es imperceptible, pero el daño para el ecosistema es grande. Ya, si el impacto es fuerte, al ecosistema le cuesta mucho recuperarse. Por eso la semana pasada, cuando hablábamos de esta interacción de los seres humanos, eh, eh, este tema de que los pumas estén buscando alimento y bajen donde hay humanos, que es poco común, es muy poco común, eh, significa que el ecosistema de ellos ya fue intervenido, ya cambió y ellos están buscando adaptarse a otro tipo de ecosistema para poder sobrevivirse. Al final lo que hacen todo es sobrevivir, ¿ya? Eh, Insisto, puede que el impacto nosotros lo consideremos pequeño, pero sí influye y sí modifica el ecosistema. ¿Se entiende todo eso, cierto? ¿Alguna duda, chiquillos? No, todo claro. ¿Alguien quedó con alguna duda? ¿Nadie? Ya, chicos. Miren, hoy día terminamos 10 minutos antes porque estuvo entretenido el tema del ecosistema. ¿Ya? Eh, la próxima semana, en la clase de ciencias, vamos a seguir hablando un poquito más de los ecosistemas y después vamos a cambiar para lo que son ciencias sociales. Y ya nos vamos a meter un poquito más en lo que es historia, vamos a hablar de la evolución desde el punto de la historia, de cómo han cambiado la sociedad, de cómo los hechos históricos impactaron dentro del cambio de las sociedades. Así que ahí vamos a ir conversando hartos temitas respecto a nuestra historia en general. ¿Ya? Profe, una consulta. Dígame. Usted mandó la guía al chat. Las mando todos los días. No sé Ah, si les ya, No, porque llegaron. no profe, las hoy vi ahora, sí disculpe, están hoy no en las el... envió, profe. ¿No Hoy llegaron no hoy las día? envió. Tampoco No, llegaron. Ah, porque yo ya. quería... Sí, Ya, porque me miren. gusta imprimirla. Sí, miren, se las voy a mandar al chat al tiro. Ahí está la de ciencia. Se las voy a mandar la otra al tiro. Espérenme un cachito. Sí, porque estoy formando mi libro. Está muy bien. A ver, ahí la estoy mandando de nuevo al chat para los que no les llegaron. Ya, profesor, gracias. Mira, ahí les tienen que haber llegado. No sé si les llegaron. Revisen. Sí, ahora sí a mí me llegaron las tres. Ya, ahí están las tres, Muchas ya para gracias. que las tengan. Bueno, como siempre les digo y les deseo que tengan una muy linda semana. Ojalá hoy día hayan podido descansar un poquitito para que recarguen un poquito de energía para lo que se viene ya. Que tengan una muy linda noche, descansen y cuídense, que tengan linda semana. Chao, Igualmente chao. Gracias. para Chao, adiós. gracias. Adiós, gracias.